entonces se ha visto, por ejemplo, el pollo de negro que está completamente blanco, que es como el pollo de la gallina de patio, ¿ya? Entonces, la parte nutricional se ha perdido mucho. Y si tú vives en la ciudad, no te toca de otra que ir a comprar al sur, ¿ya? Entonces, la urbanización también es un factor de riesgo para desencadenar diabetes mellitus. Estilo de vida, bueno, con malos hábitos alimentarios, tabaquismo, alcohol. Antiguamente se veía muchísimo la diabetes mellitus en el hombre, en la actualidad ya la mujer igualó y superó ya al tema del hombre porque por desgracia han adquirido los malos hábitos que teníamos los hombres, y ya tenían muy buenos hábitos, que es el tomar, el beber. Ahorita se ven mujeres que toman muchísimo, incluso más que los hombres. El tema de trasnochar, ¿ok? Entonces son malos hábitos, por favor, ustedes no lo adquieran de nosotros, ¿ya? Y que por ende, por supuesto, igual hoy superior al hombre ya en la actualidad, la diabetes de las mujeres es bastante alta, por desgracia, ¿no? A pesar de que tiene esa protección hormonal. Factores hereditarios, bueno, los antecedentes de diabetes mellitus familiar, diabetes gestacional, volvemos de nuevo a la gestación, también si la mujer padeció una diabetes gestacional, posteriormente a eso hay que seguir a esta paciente porque tiene alto riesgo de desarrollar una diabetes mellitus. Y bueno, relacionado con la persona, y ahí está las dislipidemias, la obesidad, la hipertensión, la edad, ¿ok? Está relacionado con la etnia, también está relacionado con dicha enfermedad. Entonces, la ADA clasificó la hipertensión arterial y esa es la que está aprobada actualmente, nada de tipo 3, tipo 5, tipo 48, y esa nomenclatura está por ahí. Hasta hoy, esta es la clasificación autorizada. Ya, si en el 2025-26 cambia, felicidad. Pero esta es la que va a ser analizada. Bien, vamos, diabetes mellitus tipo 1 corresponde al 5 al 10% de la población, y acá básicamente es ausencia de la insulina. Muy antiguamente se decía que era tipo 1, que era el niño, pero se ve en el adulto, es un error. ¿Ya? En el adulto también hay diabetes tipo 1. ¿Ya? Bien, diabetes tipo 2, que bueno, la gran mayoría de los pacientes, 90-95%, aquí hay un déficit de insulina de forma relativa o con una gran resistencia periférica. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, porque la diabetes tipo 1, si no tengo insulina, le voy a poner fármaco que estimule la secreción de insulina. Es una locura. Tiene diabetes tipo 1 y que lo tratan con, por ejemplo, sulfanilureas, ¿ya? Con gluride, con metformina. Eso es una locura total, ¿ya? Porque es tipo 1, no tienes insulina. No sé si me hago entender. Un adulto que puede tener una diabetes tipo 1, le debería haber publicado, pegado, el páncreas, ¿ya? La presión del páncreas, por tanto, si yo tengo páncreas, si tengo secreción de insulina, ¿cómo lo voy a tratar con metformina, con gluride, con el fármaco que estimula la secreción de insulina? Sin embargo, el tipo 2 sí tengo secreción de insulina. Qué pobre, qué poca, pero sí tengo. ¿Ya? Bien. Tenemos además la diabetes gestacional, que la puede padecer de 1 al 14% de las mujeres en gestación. Y por último, otros tipos específicos de diabetes mellitus. Y ahí están entonces el genético, ya patología del páncreas exocrino, la pancreatitis, que ya la estudiamos, las endocrinopatías inducidas por fármacos tóxicos, infecciones y así, ¿no? Son otras causas, otro tipo de diabetes mellitus. Hasta aquí bien, esa clasificación de memoria y sale en el examen. ¿Bien? Ok. Bueno, pues fisiopatológicamente, porque hay un déficit de insulina, eso va a traer el glóbulo pancreático, eso va a traer consigo
con un predominio de glucagón. Dicho glucagón le va a traer consigo la gluconeogénesis a nivel hepático, por supuesto, mayor presencia de glucosa en sangre, pero además de eso, recuerden que la insulina es la que introduce la glucosa al tejido. Voy a poner un ejemplo, el músculo, ¿verdad? Y si no la tengo, pues se mantiene mayor hiperglicemia, ¿verdad? Entonces, ahora que pongo el ejemplo del músculo, voy a dar un poquito de promoción. Yo siempre he dicho que el músculo es la moneda metabólica que tenemos nosotros. Para la economía es el dólar, ¿verdad? El dinero, el euro, ¿ya? Mientras más dinero tú tengas, millonario eres. Para la salud, la moneda metabólica es el músculo. Mientras más músculo tenga, más rico y multimillonario eres. ¿Ya? Desde el punto de vista médico. ¿Estamos claros? Seguimos. Bueno, pues todo eso, desde la no captación periférica, desde la disminución del metabolismo periférico y el aumento de la gluconeogénesis hepática, todo va a traer consigo hiperglicemia. Básicamente, esa es la fisiopatología. Entonces, ¿qué mecanismos están asociados a la resistencia de insulina? Primero, hay alteraciones genéticas, ya lo que les comentaba, puede que existen, desde el punto de vista genético, anticuerpos que atacan al receptor de la insulina, que atacan a la insulina, ¿ok? O desde el punto de vista genético puede haber una mutación en dicho receptor y por supuesto puede tener una buena función pancreática, una buena secreción de insulina, pero que al final se va a comportar de igual forma como si fuera un diabético. Causas adquiridas: malnutrición intrauterina, obesidad troncular, sedentarismo, envejecimiento, vuelve el embarazo, fármacos como los esteroides, los beta-bloqueadores, pueden subir la glucosa. Los diuréticos tiacídicos para esos pacientes hipertensos, ya, ojos en pacientes diabéticos, porque los tiacídicos elevan la glicemia. ¿Ok? Bien. Desde el punto de vista epidemiológico, es la cuarta causa de muerte mayor de los países, es un gran problema de salud, eso es indudable. En América Central y del Sur, bueno, se prevé que la población diabética para el 2035 vaya a aumentar un 60% aproximadamente. Por lo tanto, ustedes que van a ser los médicos idóneos para el 2035, fíjense que van a tener que luchar con una población un 60% más diabética que lo que tenemos en la actualidad. ¿Ok? Ese estudio, yo hablo del estudio ese en la conferencia de obesidad, porque bueno, ustedes no se ven esa conferencia. Y bueno, cada 6 segundos una persona muere por diabetes en el mundo. O sea, es algo preocupante. Bien, cuadro clínico, no me voy a extender mucho acá, son las famosas 5P que ustedes conocen. ¿Cuáles son las 5P? Suave, acá. Alguien dijo polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso. Son 5, dije 5. Vamos. ¿Ah? Uy, ¿qué problema digo? ¿Vale? Bien, entonces, lo digo, hay otros signos periféricos muy frecuentes, aparte de la cardiocircuitis. Hay un signo muy, bueno, yo lo veo en casi todos, que es la pérdida del vello distal. Si le ven, por ejemplo, en los miembros inferiores de la tibia, van a ver el cambio de la coloración, ¿verdad? O la atrofia de la epidermis a ese nivel, cambio oscuro de la piel, y van a ver que de la mitad hacia abajo pierden todo el vello de la piel. Entonces parece por eso los caballeros así, de aquí hacia arriba pelo una rama, de aquí hacia abajo, sin que cuando ustedes vean a alguien con la cardiocircuitis, esto que se les puede bien oscuro, con cambios tróficos de la piel, oscura, brillante, pérdida del vello, además es obeso,
Dice, tiene resistencia a la insulina. Son signos de resistencia a la insulina. ¿Ok? En ese paciente de uno, vamos a estudiarlo, y si no es diabético o no es prediabético, tiene que seguirlo de recetita que tiene muy alto riesgo de padecer diabetes. ¿Ok? Bien. Ya en la actualidad, con el avance, casi estos pacientes no se ponen en dientes también. Esa es la realidad. ¿Ya? Pero bueno, esa es la tirada de ella. ¿Dijeron pérdida de peso? Sí. Entonces, miren acá, ese lo sabe de memoria, va a sacar 5 en esa pregunta, los criterios diagnósticos, y ahí tenemos la hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5%. ¿Saben lo que es la hemoglobina glicosilada? Sí, sí. ¿Y qué ve, que estudia 3 meses antes? ¿No saben por qué? ¿Es hemoglobina? ¿Saben algo por qué son 3 meses antes? Bueno, si la hemoglobina glicosilada, la hemoglobina dura alrededor de 120 días aproximadamente en sangre, son más o menos 3 meses. Entonces, cuando uno determina la hemoglobina glicosilada, lo que está determinando es cómo se mantuvo su metabolismo, o sea, el metabolismo de la glucosa 3 meses antes. ¿Ok? 3 meses antes. Significa que si hay un paciente que dice, sienta conmigo, que tiene una glicemia en ayuna perfecta, porque hay pacientes y pacientes, y tienen una glucosa en ayuna, y ellos se pasan más de 30 horas sin comer, ya la glicemia le va a dar normal, baja. ¿Ok? Pues perfecto, una hemoglobina glicosilada, y yo se hace 3 meses como tú te comportaste con el tema de tu alimentación y estas cosas. Por eso la importancia de la hemoglobina glicosilada. La glicemia en ayuna, mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Si tiene laboratorio, que es milimol litro, es 7.1 milimol litro. Y aquí, ¿qué pasa con la hemoglobina glicosilada? Que tiene que ser en ayuna. Ayuna es mínimo 8 horas, de 8 a 14 horas, ni más ni menos. ¿Por qué lo digo? Porque he tenido pacientes, disculpen, que no comen en el mediodía del día anterior, tienen más de 14 horas sin ingerir alimento, entonces le falsea el examen. Se le explica a sí mismo el paciente. Usted calcula, si en el laboratorio le van a hacer extracción de sangre a las 6 de la mañana, sabe que su última comida es alrededor de las 9 de la noche. De ahí para allá no puede comer más. ¿Ya? Entonces, de 8 a 14 horas, si se hace un examen 6 horas la última comida, tampoco también lo va a falsear. ¿Vale? Bien, aclarado eso, viene la PTG o prueba de tolerancia a la glucosa en ayuna. Como bien comentaba él, en un examen donde va el paciente en ayuna, se le hace una extracción de sangre, ¿ya? Y luego se le da 75 gramos en estándar, glucosa en el vaso, se lo toma, se espera 2 horas y a las 2 horas se hace el examen. Si da mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, es lo mismo que 12.1 miligramos litro, entonces es un paciente diabético. En la actualidad hay una propuesta, no está en la guía, pero es una propuesta, de que si la glicemia a la hora es mayor o igual a 209 en esta PTG, miligramos por decilitro, pues que se haya diagnosticado el paciente con diabetes, porque todos los estudios han demostrado que si a la hora tú tienes más de 209 miligramos por decilitro, a las 2 horas va a dar positivo el examen. ¿Ya? De todas maneras, no está en la guía, es una propuesta, por eso lo puse en el. ¿Vale? Seguimos. Y bueno, una glicemia al azar. Al azar es así, sin yo saber cuándo fue la última vez que tú comiste. ¿Ya? Esta es la que más ustedes van a utilizar. Cuarto de urgencia, que llega un paciente que sin una pérdida, que hay, que me dio, acá le dicen para uno, ¿cómo le digo? La pálida, le da la pálida, le da la pálida, ¿no? ¿Ya? Y por alguna casualidad, tú te robas al paciente, por epidemicia, tiene polifagia, tiene síndrome de riego, indica una glicemia al azar, por encima de 200, al azar, entonces también se pudiera hacer el diagnóstico. ¿Ven? Hasta aquí ya podemos hacer diagnóstico, ¿verdad? Se lo saben, es bastante frecuente. En el caso de la gestación, la cosita cambia. Ya no tenemos los mismos criterios que vimos anteriormente. Ojo con esto. Vamos allá. En un paciente en gestación, protocolarmente se debe, 2 puntos, entre las 24 y 28 semanas,
didácticamente se indica una glicemia, ¿verdad? Al azar, si da dudosa, se puede indicar una PTG, no se le da los 75 gramos, solo 50 gramos, ¿ok? Y se mide a la hora. Si la glucosa a la hora me da entre 130 y 140, entonces yo confirmo en un segundo momento, en un segundo paso, y si le hago una PTG como Dios manda, en este caso con el doble de la dosis, ¿ok? Y aquí la valoro a las 2 horas. Miren la tabla y fíjense que cómo debe de dar la glicemia en ayuno a la hora, a las 2 y a las 3 horas. Ya, como pueden ver, los criterios son completamente diferentes a un paciente que no está en gestación. ¿Se quedó claro cómo es el protocolo? ¿O no? Entonces, si tengo una paciente en ayuda, gestación, con 100 miligramos por decilitro, para los demás pacientes, no es diabético, pero ella sí. Ya, diabetes y gestación. Pero, si lo normal es que yo tenga una glicemia en ayuda por debajo de 100 miligramos por decilitro y por encima de 126 y es diabético, ¿qué pasa con el paciente que está entre 100 y 126? Y este paciente es lo que se le llama el prediabético. ¿Ok? Entonces, glicemia en ayuda entre 100 y 126, que no incluye el 126, ya es un diabético. La glicemia glicosilada, entonces habíamos dicho que por encima de 6.5. Y lo normal de la glicemia glicosilada, algunas literaturas dicen por debajo de 5.5, otras dicen por debajo de 5.6. Al final, un 0.1, eso no hace la gran diferencia. De todas maneras, yo voy a tomar la dice de 5.6, casi como a los dos, y digo, si tengo una hemoglobina glicosilada entre 5.7 a la de 6.5, entonces mi paciente sería un prediabético. ¿Se entendió? Lo normal por debajo de 5.5. Como hay alguna literatura que dice 5.6, pues yo tomé 5.6. Vale, está de acuerdo con usted. Lo cierto es que de 5.7 a 6.4 eres un prediabético. Bien, y la PTG a las 2 horas, después de 75 gramos de glucosa dada, que se encuentre entre los 140 sin llegar a los 200 miligramos por decilitro. ¿Ok? No se pasa de 200, no eres diabético, pero estás manejando bastante lento el metabolismo de la glucosa. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, hay un nuevo criterio a la hora, en el caso de los que no tienen diabetes estacional, de mayor o igual a 155. Aquí, lo vuelvo a repetir, es una propuesta, todavía no está la última guía, pero una propuesta con bastante evidencia científica. Lo más probable es que cuando hagan la nueva guía, pues ya lo vean incluido. Solo aquí para que vean por dónde va, ¿cómo se llama? Los estudios. O sea, se quiere acortar el tiempo para hacer el diagnóstico de la diabetes mellitus. Más rápido se tome el conducta en este paciente, pues mejor. Entonces, tenemos varias etapas. Tenemos una primera etapa, un riesgo moderado. Aquí, ¿qué es lo que hay? Tolerancia normal a la glucosa, en cuanto a la PTG. Por lo tanto, mi ayuda, mi glicemia en ayuda está completamente normal, por debajo de 100 a las 2 horas, por debajo de 140, ya, y una hemoglobina glicosilada normal. ¿En qué tengo en cuenta esto? Tengo en cuenta si la glucosa ahora me da por encima de 55. ¿Ya? Bien. Si me da ahora por encima de 155, en una segunda etapa de alto riesgo, cuando, a ver, vamos a, ¿se entendió eso que yo dije, no? Vamos a volver a explicar. Yo no entendí. ¿Qué entendiste? No entendí. Ah, no entendí. Listo. Vamos a ver. Yo tengo un paciente, yo le digo todo, hemoglobina glicosilada, ayuda, pero ¿qué pasa? Que todo me viene completamente negativo. Una ayuda normal, glicosilada normal, todo normal, pero cuando yo le indiqué la PTG a mi paciente, a la hora, todavía mi paciente tiene una glicemia por encima de 155. Hasta aquí se entendió.
eso lo que me dice es riesgo de que mi paciente padezca de diabetes, riesgo moderado. Todo me ha dado negativo, pero a la hora todavía mi paciente no había metabolizado muy bien esa glucosa. ¿Ya? Si mi paciente es diabético, no, pero tiene un riesgo moderado de padecer diabetes. Alto riesgo es los criterios de prediabetes. Ya, esa es la diferencia entre un moderado y un alto riesgo. Criterio de prediabético, lo que es la diapositiva anterior, no es diabético, pero ya es un prediabético con muy alto riesgo de padecer diabetes. Punto. ¿Se entendió eso ahí? Listo. Entonces, complicaciones hay complicaciones agudas, si hay dudas también hay crónicas. Las complicaciones agudas ahí tenemos. Esto es lo que ustedes van a ver en el cuerpo de guardia. La cetoacidosis diabética, el coma hiperosmolar, la hipoglicemia, ¿ya? Y la acidosis láctica. ¿Cuál de todas esas ustedes creen que sea la más grave? La más grave. La momita, me sorprendiste, la hipoglicemia. Esa es la más grave. ¿Ya? Todas las demás también, glucosa, turbigrata, pero la hipoglicemia no. Esa es la más grave. ¿Ok? Una anécdota muy rapidita. Yo venía en unos carnavales, venía un grupo de muchachos, vecinos, traían cargado a uno que venía en hipoglicemia, tomado por supuesto en hipoglicemia, y le daban a golpe, y aquí hay una cosa, y se estaba muriendo el muchacho. Yo tuve que meterme, casi salgo fajado con ellos, y a correr con los hechos, casi no la cuenta, de lo muy mal que estaba el muchacho. ¿Ok? Entonces, esa es la más grave. ¿Bien? No es la cetoacidosis. Entonces, dentro de las complicaciones crónicas, independientemente que la literatura lo divida así, yo entiendo que sea para que sea un tanto didáctica, ¿ya? La realidad es que las complicaciones crónicas, todas, para mí, son vasculares. Todas son vasculares. Por ejemplo, disfunción sexual, los cuerpos cavernosos, si hay estrechez, si no hay buena perfusión, eso no va para arriba, aunque tengan mucho deseo. Por ejemplo, las afecciones de la piel, las atrofias, estas cosas, es porque no hay irrigación sanguínea y por lo tanto hay una atrofia de la epidermis. ¿Ya? Igual que el deterioro cognitivo es como si fuera también por un déficit vascular de irrigación. O sea, al final todas son vasculares, pero la literatura la divide en vascular y no vascular. Para mí es algo didáctico para ustedes, donde ponen a las complicaciones vasculares como microvasculares y macrovasculares. Microvascular, la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, la neuropatía diabética, y las macrovasculares, la cardiopatía entonces isquémica, las enfermedades cerebrovasculares y la vascular periférica. El sábado van a hablar de esto. ¿Ya? Bien. ¿Hasta ahí bien? Sí. Complicaciones agudas, crónicas. Las crónicas vasculares y no vasculares. Las vasculares, microvasculares y macrovasculares. ¿Ya? Tratamiento. Entonces, primero el tamizaje. Estas son cosas nuevas que antes del 2024 no existían. Tamizaje de los diabéticos, cuando son asintomáticos. Vamos allá, empezamos nuevamente. Bueno, van a creer que la tengo que yo embarazada. Bueno, mujer embarazada que hizo una diabetes gestacional, mínimo hay que seguirla cada 3 años. ¿Ok? Hay que seguirla. De por vida si hace una diabetes gestacional. Aunque después esté completamente normal. Seguimos. Personas con prediabetes o con un filtrado glomerular disminuido se sigue anual. Ya eso es norma, ya eso es guía. ¿Ok? Ya eso es guía. Seguimos. Pacientes que estén tomando fármacos hiperglicemiantes, ejemplo, todos los fármacos relacionados con el VIH, todos. Y además, los corticoides, ¿ya? Los tiacídicos, todos estos pacientes que están tomando estos fármacos, también hay que seguirlos. ¿Vale? Por último, miren esto que interesante. Los que no son diabéticos, mayores de 35 años,
ahí bajaron una risa. ¿Ya? Con los resultados completamente normales se sigue cada 3 años. Durísima esa. Durísima. Fíjese lo que ya plantean ellos. Ya por simple y llanamente, mayores de 35 años, cada 3 años usted debe hacerse un chequeo. En lo particular, yo todos los años me hago un chequeo. Ya, tipo protocolo. Pero eso no existía, no hace si quiero. Pero ya existe. Todos mayores de 35 años, mínimo cada 3 años, tienen que hacer su chequeo. Una disciplina, ¿ok? Bien, anoten eso. No solamente la cronología. Entonces, luego el lineamiento a partir de 2024, estos requisitos que seguro ya lo conocen, no estaban validados, ya están validados, se utilizan para el seguimiento de los pacientes, ¿ok? Normalmente en consulta, sobre todo para los pacientes tipo 1, normalmente el paciente, ya después que tú haces el tipo de diabetes mellitus, ¿con quién tú lo sigues? Hemoglobina glicosilada, ¿vale? Solamente con eso no hace falta seguir indicando, glicemia en ayunas, no, se acabó. Si tienes en cuenta con hemoglobina glicosilada, usted lo sigue en consulta con hemoglobina glicosilada. Si está compensado, si está todo perfecto, cada 6 meses. Si no está compensado, cada 3 meses aproximadamente. ¿Ya? Listo. Ahora bien, estos dispositivos, que seguro lo han visto, ya que sobre todo cobran valor en el paciente tipo 1, hay dispositivos, uno que solamente te mide el nivel de glucosa durante todo el día, que van conectados a tu celular, y hay otros que no solamente te miden el nivel de glucosa, sino también te ponen la insulina. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque lo que se plantea es que alrededor del 60-70% de las 24 horas del día usted esté dentro de los parámetros normales. ¿Ya? Por supuesto, va a tener un porcentaje pequeño, un 5 o un 10%, que te va a dar por arriba, pero son los momentos que el paciente ingiere alimento. Tiene que hacer un pico de glucosa normal. Y va a haber un porcentaje que tiene que ser debajo del 30%, que puede ser el paciente cuando está durmiendo 8 horas sin ingerir alimento, que normalmente la glucosa puede bajar por más de lo normal. Lo cierto es que entre un 60-70% de las 24 horas del día, usted debe estar en este periodo de tiempo. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros ponemos tratamiento y nuestros pacientes empiezan a hacer hipoglicemias importantes durante todo el día. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ingieren alimentos porque se sienten flojos, sudorosos, ¿ya? ¿Y qué pasa al otro día por la mañana? Glicemia alta. Van con usted le indica, no está compensado, sube la dosis de hipoglicemiante y está creando un círculo vicioso que al final su paciente amanece con hormiga en la boca, muerto. Entonces, estos dispositivos nos ayudan para saber cuán compensado está nuestro paciente. O sea, qué porcentaje de las 24 horas del día nuestro paciente está dentro de los límites normales. ¿Ya? Está validado y sería la perfección para seguir un paciente diabético. ¿Bien? Entonces, listo, doctor, pero bueno, no tengo dinero, vuelvo, bueno, chicos, vuelvo para Ariel, no vuelvo para nada, voy para Ariel de nuevo, Ariel, ¿ya? ¿Qué puedo hacer? Ustedes no saben dónde nos van a ubicar cuando se reúnen por el tema social y eso. Bueno, normal, seguimos hablando con su hemoglobina glicosilada con un laboratorio normal. Hay dispositivos que ya tenemos a nuestro alcance, que se compran donde quiera, donde tú puedes hacer una glicemia capilar, y también esos dispositivos pues, nos sirven para mantener compensado, ¿no? Saber por dónde va nuestro paciente. Antiguamente, antes yo no hablaba de esto, pero ahora sí lo hablo porque se fue la corriente en España, no sabemos. Antiguamente, que sabe lo antiguo, antiguamente lo que se hacía era una cosa que se llama la prueba de Benedict, ¿ya? Era que usted orinaba y echaba 5 goticas de ese reactivo Benedict y cambiaba de color la orina. Ya, independencia del color que tome la orina, teníamos una idea por dónde estaba la glicemia.
Luego vinieron estas tiritas, que era la misma historia, igualito, se colocó en la orina y daba una coloración, independencia de la coloración, así era la glucosa. Miren, por ejemplo, acá, fíjense, ya que según el color, así será como se encuentra la glucosa en sangre. De todas maneras, por ejemplo, si solamente usted le indica la hemoglobina glicosilada, está esta tabla, fíjense que por cada un porcentaje de hemoglobina glicosilada que cambie, va a subir 30 miligramos por decilitro. Entonces yo digo, si mi paciente tiene 5 miligramos por decilitro, tiene aproximadamente en sangre 90 miligramos por decilitro, 5%, 90 miligramos por decilitro, y así sucesivamente, por cada porcentaje que suba, le voy sumando 30 miligramos por decilitro. Entonces, también podemos saber por la hemoglobina glicosilada por dónde en ese momento tiene mi paciente la glucosa. ¿Ok? Bien. Objetivos para el control de la glucosa. Interesantísimo. Primero, el paciente diabético tiene que estar la hemoglobina glicosilada por debajo de 7. Acuérdense que ese es el objetivo de un diabético. El que no es diabético por debajo de 6.5. Pero un diabético, aunque esté por debajo de 7, cool. Lo tengo controlado. Preprandial, la ayuda, por debajo de 126, pero no por debajo de 60, porque por debajo de 60 creo que es hipoglicesia, para el diabetes. ¿Ok? Postprandial, a las 2 horas, por debajo de 140, de 180. ¿Ok? Bien, le traje otros parámetros que también se indica y se evalúan en el paciente diabético. Lo ideal, por ejemplo, el colesterol total por debajo de 200, el LDL por debajo de 100, el triglicérido por debajo. Fíjense, el triglicérido normal para todos nosotros por debajo de 100, pero en el diabético es por debajo de 70. O sea, tengo que ser más estricto con el paciente diabético. ¿Ya? Son otras cositas, la tensión arterial, otras cositas que tengo que también evaluar en esa consulta, pero bueno, lo fundamental, lo que está recto. ¿Vale? Y ya le digo, bueno, mi paciente está completamente compensado. Entonces, miren acá, según estos parámetros, hemoglobina glicosilada, glicemia en ayuno y postprandial, yo puedo evaluar si mi paciente está compensado o no. Vamos a hacer el ejemplo. Hemoglobina glicosilada está por debajo de 7, bien, perfecto. Buen tratamiento, buen seguimiento, mi paciente tiene un buen estilo de vida, listo, nos vemos los 3 meses. Si tengo un paciente que está entre 7 y 8, no está mal, está aceptable, tengo que evaluar qué está sucediendo, ¿ya? Su alimentación, qué es lo que está sucediendo, o si está por encima de 8, que está muy mal controlado mi paciente. Muy mal controlado. Sobre todo, ¿para qué me sirve esto? Sí. Una pregunta. O sea, los pacientes que tienen, o sea, son diabéticos, tienen la glicemia, la glicosilada por arriba de 6.5. Los tratamos. Esa glicemia puede bajar a un rango normal. O sea, va a seguir teniendo el diagnóstico de diabetes, pero va a estar bajo del Correcto. Porque está en tratamiento. Ah. Correcto. Entonces, lo que yo persigo no es tenerlo como un paciente que siempre esté por debajo de 6 o que esté por debajo de 7. Es como el hipertenso. La misma historia del hipertenso. Porque si yo lo mantenga ahí en 130, no quiero una perfección por debajo de 130. Por ejemplo, porque es hipertenso. En este caso, porque es diabetes. Si tiene 6.8, pues está por encima de 6.5. No, pero es diabético, recuerda eso. Bien, ¿ya? Ahora, lo que sí nunca puede estar por encima de 8. La glicemia en ayuno, la misma historia. Si la tengo, la glicemia en ayuno, por encima de 126, no lo estoy controlando. Está mal controlado el paciente. Tengo que ver qué está sucediendo. O es el tratamiento mío, o es que está anulando. Por debajo de 110 es lo que yo percibo. El paciente, puede ser que normal es por debajo de 100 para el no diabético, pero para el diabético por debajo de 110, perfecto. Y en el intermedio, no es que está mal, pero tengo que evaluar qué está sucediendo. En el postprandial, bueno, por encima de 180, no está controlado el paciente, por debajo de 140, está perfecto el control del paciente. Hay muchos factores que influyen aquí, no solamente el tratamiento tuyo, a lo mejor el paciente va y se toma un peso helado. O sea,
parámetros que uno sigue para varias cosas, para saber, no te voy a seguir cada 6 meses, te voy a seguir entonces mensual o cada 3 porque estás descompensado. Tengo que evaluar mi tratamiento, tu estilo de vida. Pero si mi paciente está ingresado, yo le puedo dar a mi paciente ingresado con diabetes mellitus con una complicación de la diabetes mellitus que tiene una glicemia por encima de 126. Ya, no, hasta que mi paciente mínimo esté en un control aceptable, no me puedo dar. O sea que también eso me guía para saber en qué momento yo voy a dar a mi paciente ya, para saber el control de mi paciente. ¿Se entendió? Tratamiento, bueno, primero el estilo de vida, nutrición, educación, ejercicio, esto es un poquito de lo que ya ustedes conocen. Vamos a seguir avanzando. Y bueno, el ejercicio. Fíjense, independientemente que los colegas míos, la última guía de cardiología dice está por encima de los 150 minutos en la semana de ejercicio moderado, yo no estoy de acuerdo con él. Creo que 150 minutos en una semana de intensidad moderada es bastante poquito. Eso es poco abuelito, pero eso es bastante poquito. Entonces, yo lo que no quiero es que ninguno le digan a su paciente diabético que caminar con un perro o por el parque de ejercicio es suficiente. No, ni tampoco, yo le voy a decir la vida real. Si me sientan y me dicen, doctor, pero el ejercicio, si yo en mi casa yo limpio el piso, es aparte de eso. Porque se lo va a decir, no, ya yo no voy en carro, voy caminando. Y tú, porque te da la gana, porque es aparte. Tú vas caminando, vas y viene felicidad, limpia tu casa lo que te toca. Aparte de eso, tú tienes que hacer ejercicio. ¿Quedó claro esto? Porque esas van a ser las cosas que le van a decir. Me voy caminando, yo voy caminando, ya hice el ejercicio, o esas cositas, ¿no? Y lo otro, el tema de caminar. Chicos, estoy seguro, ¿cuántas personas ustedes conocen por ahí van a estar que le dando vuelta a la de eso y siguen igual de obesos, igual de hipertensos, igual de diabéticos y no ha pasado nada? Qué bonito que camine por lo menos, no tiene ese vegetalismo ese en la casa. Pero más que eso. ¿Ya? Entonces, hay que vincular ejercicio, sobre todo ejercicio de resistencia. ¿Por qué resistencia? Porque es la única forma que yo tengo de crear músculo. Ya habíamos hablado que el músculo, si mientras más músculo, más consumo metabólico, más consumo de glucosa, más vida. Si tengo que crear músculo, y créanme que caminando o solamente corriendo no creo músculo. Los maratonistas eso parecen piedreros, sin músculo. ¿No es verdad? Y todo termina con arritmias y problemas cardiovasculares. Todos terminan con problemas cardiovasculares. Entonces, tiene que saber vincular el ejercicio de resistencia con un ejercicio cardiovascular, que no está mal. ¿Ya? Saber vincular eso. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿Por qué lo digo? No lo digo que sea así, conozco gente que no le gusta. Entonces, no, que si yo voy a la cinta, hago así, y corro para allá, y corro para acá, y me corro como pilar. Y está todo así, sin un burrito, como dice mi mamá, que tiene la ala de murciélago. Ella es así, de brazo de eso aquí. Mira cómo le pasa a la murciélago. Una locura. Entonces, lo que quiero es que hay que crear resistencia en músculo. La única forma de crear músculo. ¿Vale? Seguimos. Terapia nutricional, a mí no me gusta hablar de kilocalorías, pero muchas veces hay personas que hay que masticar en la cocina. ¿Cuánto como? ¿Cuánto de arroz? Tienes que mirar así. ¿Y cuánto de...? Bueno, en ese caso, bueno, podemos utilizar esta tabla de dependencia, calcula, inicia la masa corporal, si no es peso, bajo peso, sobrepeso de tu paciente. Y tú dices, bueno, te tocaría, si estás en un peso, 30-40 kilocalorías por kilo de peso deseable. No hay que tiene paciente. ¿Ok? Si te calculo dónde estás, a dónde te quiero llevar, y deseable, y bueno, esa es la numeración que vas a calcular la cantidad de
kilo de peso de sal, la cantidad de kilocalorías que debes de ingerir ya diaria a tus pacientes para llevarlo al peso ideal. ¿Vale? ¿Sabes calcular el peso ideal? ¿Sí? Entonces, tratamiento farmacológico. Bueno, vamos a empezar la parte nutricional, la parte de obesidad. Se trata del tema de la obesidad. Si no queda de mucho, un índice de masa corporal por encima de 30 o por encima de 27 ya con enfermedades cardiovasculares, pues entonces en este paciente se le dan los diferentes fármacos, los fármacos modernos, los simplitos, todas estas cosas, y si no resuelve mi paciente, pues entonces, sobre todo con índice de masa corporal por encima de 25, se le plantea una cirugía bariátrica, porque realmente ellos tienen criterio de este tipo de cirugía. ¿Vale? Lo otro, desde el punto de vista farmacológico, que para mí sigue siendo la estrella en todo el ámbito, no solamente la diabetes, incluso en las enfermedades cardiovasculares, la metformina, le han hecho la guerra y todos han perdido contra ella, que lo que hace es que reduce la insulinoresistencia. ¿Ya? Esta metformina, en dependencia de cómo usted indica, si indica 30 minutos antes de la comida o 30 minutos después de la comida, tiene un fenómeno completamente diferente. ¿Ya? Entonces se indica no solamente para el diabético, sino también para el obeso y así. Los fármacos de la secreción de insulina, y ahí tenemos cifalimideas, ya, la vitamina, etcétera. Y bueno, ahí entrarían nuestros nuevos fármacos, como en el caso de los análogos de los receptores de GLP-1. ¿Bien? Bien. ¿Quién está ahí? ¿Es muy famoso? El famoso semaglutida. La semaglutida. ¿Ya? Ojito con ese fármaco que lo estamos utilizando para los modelos, porque voy a mandar la boca, define el fármaco, y ese fármaco anda ahí reducido cáncer de tiroides, cierto grado de falla renal. Entonces, ojo con el fármaco. Si tienes indicación, bien. Si no, no te la doy. Seguimos. Inhibidores de la reabsorción renal de glucosa, y ahí está otro caballo de batalla en ISGLT2. Empagliflozina, ¿ya? La pagliflozina, que ese grupo también lo vimos en el fallo renal, lo vimos donde más, en el cuarto pilar de tratamiento, la insuficiencia cardíaca, ¿ya? O sea, ha acabado ese fármaco prácticamente con las enfermedades crónicas. Entonces, nuevas recomendaciones. Primero, la misma historia de la hipertensión, se recomienda comenzar con terapia combinada, más que con un solo fármaco. 2, se debe de reevaluar el paciente cada 3 o 6 meses en dependencia de la estabilidad que tenga el paciente, que lo habíamos visto anteriormente. Y todo paciente por encima de 35, bueno, todo paciente, este es otro, hemos hecho 35, el seguimiento para 3 años. Paciente por encima de 40 años, ya, pues diabético, usa estatina, ¿ok? De intensidad moderada. Obligatoriamente, luego no es obligado. Seguimos. Terapia, bueno, aparte del cambio de estilo de vida, vamos a preguntarnos lo siguiente: ¿el paciente diabético tiene una enfermedad cardiorrenal? ¿Sí o no? ¿O solamente es diabético? Si solamente es diabético, tenemos este grupo farmacológico que podemos utilizar: la metformina, ISGLT2, GLP-1, sulfanilureas, insulina. Esos son los grupos farmacológicos que tenemos para tratar. Pero si tiene una enfermedad cardiovascular, ya sea una enfermedad cerebral, ya sea una falla cardíaca con fracción de eyección conservada, o falla cardíaca con fracción de eyección disminuida, ya sea una enfermedad crónica renal o enfermedad cerebrovascular. La primera es enfermedad vascular periférica, o sea, vascular periférica, cerebrovascular, cardíaca y renal. Cualquiera de esas, fíjense lo que yo le puse en rojo, son lo que se repite. ISGLT2 ya está en prácticamente todos los grupos farmacológicos, por lo tanto, casi siempre se fija, y el otro en GLP-1.
Todavía no han salido los estudios de las enfermedades cerebrovasculares, pero estoy seguro que también se va a incluir en este tipo de pacientes. ¿Ok? Bien, entonces, conclusión. ISL2 ya no falla en un paciente diabético y yo sigo marcando la metformina como mi segundo caballero de batalla. Si tuviese que elegir una terapia combinada, preferiría ese tipo de terapia. Dejaría la insulina para ya las descompensaciones, para compensar en el momento. Quiero darle una nota. Aprendí que todo paciente diabético, cuando debuta, cuando se hace un diagnóstico de diabetes mellitus, independientemente de la causa que sea, siempre se debe de compensar con un poquito de insulina, porque hay una inflamación crónica a nivel del páncreas. Entonces, ¿qué haces? Haces un esquema de insulina inicial cuando el paciente ingresa en el hospital, y insulina para bajar la inflamación y posteriormente el paso a vía oral. ¿Ya? Que antiguamente se comenzaba siempre por vía oral, pero los resultados no eran buenos y ese era el porqué. Ya este es un paciente donde tiene inflamación crónica a nivel del páncreas, ya sea por resistencia periférica que va a tratar por uso de insulina, o todo lo contrario, que se sobrecarga en la producción de insulina, entonces hay cierto grado de inflamación. ¿Qué uno hace? Ingresa a su paciente, si tiene criterio, insulina, baja inflamación y luego continúa el tratamiento. ¿Bien? Entonces, ya sabemos que el máximo para ISL2, el grupo farmacológico perfecto, la linfocina, pero si van a saber cuándo usarlo, van a saber cuándo no usarlo. ¿Y cuándo no lo usarlo? Primero, enfermedades agudas con riesgo de deshidratación. Ahí no lo usamos. Segundo, todavía no está aprobada en la famosa diabetes mellitus tipolada, ya es una diabetes mellitus autoinmune que se ve en el adulto, ¿ok? Ahí no está aprobado todavía. Paciente en hemodiálisis, todavía. Ingestión excesiva de alcohol, todavía. Voy a hacer el estudio para que se apruebe en estos pacientes. Pancreatitis crónica o sospecha de cáncer pancreático. Estas son las exclusiones donde no está aprobado el uso de este. ¿Vale? Hasta hoy. Hay que tener que hacer los estudios. Entonces, como podemos ver, ahí SGLT2 es un fármaco que va a ser prácticamente la base de la insuficiencia cardíaca congestiva y de las enfermedades renales crónicas. ¿Ok? Y a eso se le suma la diabetes mellitus. ¿Bien? Ok. Entonces, terapia combinada, vamos a ver cuándo comienzo la terapia combinada. Bien, dice la ADA, que es la Asociación de Diabéticos Americana, que cuando es por encima del 9% de la hemoglobina glicosilada, dice, ¿cómo se llama? Esta es la Asociación de Endocrino Americana, que cuando es por encima de 7.5% comenzamos con una terapia combinada. ¿Vale? Y dice la Asociación Latinoamericana, que vía RAI no dice nada. Ellos dicen, ay Dios mío, uno dice que 9, el otro dice que 7.5, bueno, a mí me parece que 8. Que 8, porque el tuyo no tiene. Pero bueno, esas son las diferentes organizaciones en las cuales ellos dicen que a partir de donde es válido la terapia combinada. Si a mí me preguntan y yo te digo que en un paciente, al yo disminuir 1% de hemoglobina glicosilada, estoy disminuyendo más de un 35% de complicaciones cardiovasculares, entonces yo diría que yo me quedaría con por encima de 7.5, que es 1% más de 6.5 que lo normal.
¿Ya? No sé si se entendió hasta ahí. Déjame ver una cosa. Déjame ver. Acá. Miren este estudio. En este estudio se demostró que la disminución de 1%, solo 1%, de la hemoglobina glicosilada disminuye el riesgo de complicaciones en un 21% de la muerte por todas las causas, 37% de complicaciones microvasculares y 14% del infarto agudo de miocardio. O sea, hay bastante, con disminuir un solo por ciento. Bastante. Entonces, teniendo en cuenta lo que dicen todas las escuelas, yo voy a esperar a que mi paciente tenga 9% para empezar una terapia combinada. Entonces, si lo normal es 6.5, ¿yo qué hago? Yo me voy más por la asociación de endocrinología. Yo estoy más de acuerdo con eso. Por encima del 7.5 ya tengo 1%, ya tengo 21% de riesgo cardiovascular. Entonces, mira, ¿sabes qué? Por encima del 7.5 comienzo con terapia dual continua. El tiempo, allá. Tratamiento, las metas, tratamiento recomendado, si es disminuir el riesgo cardiovascular, ISGLT2, GLP-1, si es disminuir el peso, entonces semaglutide, si es control de la glicemia, LP1, insulina, puedo combinar enfermedades hepáticas y bueno, sí, ay Dios mío. La insulina muy rápido, hay diferentes tipos de insulina, la muy rápida, la muy lenta. Fíjense que este es el tiempo, 24 horas, ¿ya? Hasta 36 horas la más lenta y bueno, la más rápida hace un pico y dura muy rapidito, 6 horas lo máximo. Tipo de insulina, y bueno, todas las que existen, las ultra rápidas, las rápidas, prolongadas, intermedias, el tiempo en que actúa, ¿ok? Estos son los diferentes esquemas que han existido en el mundo. Este es el esquema convencional, donde se pone una de acción intermedia, NPH, desayuno y antes de acostarse, 2 veces en un día. El problema de eso es que es una acción no fisiológica, porque fisiológicamente nosotros, cuando ingerimos alimentos, es que hace el pico de insulina. Pero si nos pasamos 2 o 3 horas de ingerir de alimentos, no hay pico de insulina. ¿Qué pasa con la NPH? Que se pasa 12 horas con insulina en sangre. Entonces, a pesar que usted no esté ingiriendo alimentos, está insulina en sangre. Entonces, es poco fisiológico. Después vinieron los otros, disculpen, que lo que hacen es que se asemeja un poquitico más a la fisiología y te dicen, cada comida, desayuno, almuerzo y comida, te pongo una insulina regular, que es más rápida, hago un efecto fisiológico, come con insulina, que es lo que normalmente ocurre, y antes de acostarse, que te va a pasar 8 horas de sueño, entonces te pongo una acción intermedia. Ya entonces hay otros fármacos inyectables donde combinan un 70% de acción intermedia y un 30% regular, para los que solo quieren inyectarse más nada. Seguimos, y bueno, la parte combinada, en que puedo combinar metformina con insulina de acción intermedia, ¿no? Son muchos los esquemas, no es que uno sea mejor que otro, ¿ya? La tolerabilidad ha subido todo. ¿Cómo empezar la terapia con insulina? Bueno, la insulina se calcula de 0.2 a 1 unidad por kilo, ¿verdad? Esta dosis, usted la calcula cuando pesa a sus pacientes, la multiplica, divide la dosis total a la mitad. Y tengo varias formas de ponerla. Primero, un 50% de insulina basal, intermedio prolongada, y el otro 50% de insulina rápida o regular, la voy a dividir por comida. Esa es una forma de calcular. Ahora bien, la prolongada solo se aplica de forma diaria y en el caso de la acción intermedia divido 2 tercios en la mañana o 1 tercio en la tarde. ¿Ok? Fue súper rápido, pero bueno, esto ustedes lo ven en la clínica, esto es más fácil de explicar. Entonces, ¿cómo hago el ajuste de la dosis? Yo puedo poner, bueno, prepandreal y postpandreal, dependencia. ¿Cómo me dé la glicemia? A ver, corrección de insulina, no quiero irme sin darle la corrección de la insulina. Vamos a hacer un ejemplo. Paciente 70 kilos, una hemoglobina glicosilada en 15. Se la voy a calcular a 0.4 por kilo. 0.4 por kilo me va a dar 28 unidades. La voy a dividir, puedo ponerse a 50 y 50
50 basal con una de acción intermedia y un 50 postprandial con una insulina regular. Serían 14 unidades y esas 14 unidades basales, si utilizo la de acción prolongada, es una sola vez en el día. Pero si utilizo de acción intermedia, ya esas 14 unidades cojo 3/4, lo pongo por la mañana y 1/4 por la tarde. Al final van a ser 14 unidades, igualito. ¿Ya? Me expliqué ahí. Si es acción prolongada, que dura hasta 24 horas o más, una sola vez en el día. Pero si es acción intermedia, esas 14 unidades, 3/4 por la mañana y 1/4 por la tarde. ¿Bien? Ok. Entonces, era lo que le comentaba. Si acción prolongada, la regina pongo 14 unidades por la mañana y punto. Y si es esta, sería 3/4 son 10 unidades por la mañana y 1/4 por la noche. Un tercio por la noche sería 4 unidades por alta constancia. ¿Ya? Ya. Y si esto lo divido en acción rápida, desayuno, almuerzo y comida, me tocaría en 4 unidades, ¿no? 4 por casi. ¿Se entendió eso ahí? Manejo de terapia intensiva, ¿cómo sería? ¿Vale? Bien. ¿Cómo sería? Repito luego, dosis total, basado en el peso. ¿Ya? Ok. Ya eso es un poco más lo que había explicado. Ok, esta era donde yo quería llegar. Ya yo calculé, ya yo lo puse. Pero voy a pasar lo siguiente. Yo a ese paciente, vamos a dejar ingresado, ¿sí? A ese paciente yo le digo a la MIS, le va a hacer un perfil glicémico. Porque está ingresado, pues está ingresado la glicemia, perfil glicémico. ¿Qué significa perfil glicémico? Que le va a tomar la glicemia antes de comer y después a las 2 horas de comer. ¿Ya? Si antes de comer todo perfecto, se le va a poner lo que yo le calculé. Va a comer, se le pone lo que yo le calculé ya en la otra diapositiva. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que antes que el paciente ingiera alimento, está alta la glicemia. Entonces, si le pongo lo que le calculé y él va a comer, va a subir más la glicemia. Entonces tengo que corregir. Y le digo a la mesa, le digo, mira, ¿sabes qué? Si antes de comer mi paciente está entre 150 y 200 miligramos por decilitro, aparte de las 4 unidades de insulina que yo le calculé que le toca, tú le vas a sumar 2 unidades. ¿Cuántas serían? 6 unidades. ¿Ya? Si antes de comer mi paciente tiene una glicemia entre 200 y 250, aparte de las 4 unidades de insulina ya calculadas, tú me le vas a sumar 4, me le vas a poner 8 unidades de insulina. ¿Se entendió cuál es el esquema de corrección? Yo le calculo basal, pero mi enfermera, antes de que mi paciente coma, tiene que tomar. Y si mi paciente está alterado, tengo que darle un poquitico más porque va a comer. ¿Ya? Quiero decir otra cosa aquí, que he visto errores en la historia clínica y ustedes no van a cometer. Las jeringuillitas chiquiticas de insulina vienen en números pares. Ninguna viene en números impares. No quiero que aunque el cálculo le salga 5 unidades, usted le ponga a la enfermera 5 unidades. Porque la enfermera va a estar inventando. Si ven chiquitica, ella viene, por ejemplo, o viene en 1 o viene de 10 en 10, y depende a 5. ¿Ya? Pero siempre son números pares. Entonces, en corrección, usted le va a dar 2, 4, 6, 8, 10. ¿Ok? Y en el cálculo, aunque te dé 5, tú coges, mira a tu paciente, está obeso, no sé qué, 6. Está bien, 4. Pero no le va a decir a la enfermera, ponme 5. La enfermera va a estar inventando. ¿Ya? Entre el 4 y el 6, ella va a estar inventando. Y si no voy, imagínate. Entonces, tienes que darle a la enfermera la 2. Entonces, esas jeringuillas vienen en pares. Listo. No quiero ver ninguno poniendo una cosa así. Entonces, tratamiento insulínico, el tipo 1, de compensación, las complicaciones de cetoacidosis, insulina que tú conoces, ¿ya? Antiquirúrgica, todo paciente que se va a ingresar está sometido a un estrés, y aunque esté bien, tiene que ir insulina. El paciente se infartó, aunque tenga la glicemia bien,
usted quita vía oral y pone insulina, porque está sometido a un estrés. Hay aumento de cortisol y se te va a recompensar la glicemia. Si se va a operar, le hace un chequeo preoperatorio. Entiendan esto, mi glicemia normal, pero después de la cirugía sube estrés. Te va a subir. Entonces, sube la glicemia, se descompensa la glicemia, hay mala cicatrización, hay mala recuperación. Entonces, todo paciente que se va a someter, único va a estar operado, lo que sea, automáticamente pasa a viviendo velosa, ya no se queda con vía oral. Seguimos. Cuidado crítico, aquí está el estudio, aquí yo hablaba bastante, porque vamos a... entonces, una pregunta, ya vamos a terminar. Pregunta. Tengo un paciente, estamos haciendo un pase de visita, ¿sí? Y tengo un paciente que todos los días amanece con la glicemia alta. ¿Qué hacemos con el paciente? Vamos. ¿Qué hace con las 12 de la noche? La sube, la baja. Aumenta la unidad de NPH, insulina de estación intermedia de por la noche. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo? ¿Está? Sí, o porque sí, me van a votar. Entonces, bueno, eso depende. Hay un paso primero que hay que hacer porque si no podemos salvar o matar a nuestro paciente. Listo. Lo primero que vamos a hacer es indicarle una glicemia a las 3 de la mañana para ver si tiene un efecto de alba o efecto de Somogy. ¿Ya? Si mi glicemia a las 3 de la mañana está disminuida, ¿qué significa? Esto significa que tiene un efecto de Somogy. El efecto de Somogy es que le estoy poniendo mucha insulina en la noche, le está haciendo hipoglicemia en la noche y adaptativamente está subiendo la glicemia. Entonces por la mañana está subiendo mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo le subo la glicemia por la noche, lo mato. Porque va a subir glicemia y mato a mi paciente. Por otra parte, si me da normal o aumentada, significa que me estoy quedando corto en la glicemia de por la noche, en la insulina de por la noche, y debo de subir la insulina de por la noche. Entonces, antes de tomar una conducta de un paciente que siempre me está amaneciendo con glicemia alta, ¿por qué 3 de la mañana? Porque recuerden que a las 4 de la mañana, a lo que les gusta la medicina oriental y esas cosas, a esa hora se activa, no vamos a meter en eso. Pero bueno, 3 de la mañana que generalmente, acuérdense que son unas 8 horas, 4, 8 de la mañana, 3 de la mañana, mitad, ahí generalmente es donde va ocurriendo el tema de la glicemia. Ahí indico una glicemia, obligado, para mí que para eso ya está igual a bajar. Y entonces, en dependencia, como venga la glicemia, yo subo o bajo la insulina que estoy poniendo por la noche. Creo que si no está hospitalizado para hacer esa glicemia a las 3 a.m. ¿No? Si no está hospitalizado Sí, para está hacer hospitalizado, por supuesto. esa glicemia a esa Por hora. supuesto. Si tiene el aparatico, al máximo, ahí me doy cuenta rápido de lo que está sucediendo. Por supuesto. Esto es un paciente hospitalizado. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí está el efecto de Somogy y el efecto de la ley. ¿Bien? Punto. Bueno, crisis hipertensiva. Aquí lo único es, eso está en el libro, voy rapidito nada más, para que ustedes sepan. Están cansados. ¿Cuál es esta acidosis y cómo incorporar? Listo, yo avanzo. Venga. No, profe, no, eso es importante. La supercidosis del hígado. Sí, pero Bueno, aquí tengo en cuenta varias cosas. Tengo en cuenta la glucosa, tengo el pH, tengo la osmolaridad y tengo el ácido láctico. Valor. Por lo tanto, yo una acidosis diabética no me interesa la osmolaridad. Siempre va a ser acidosis, que es una de las diferencias con el coma, con el hiperosmolar. El hiperosmolar no es así, no hay acidosis. En la cetoacidosis hay acidosis. ¿Ya? Glucosa plasmática, cetoacidosis diabética, mayor de 200 miligramos por decilitro, con antecedentes de ser diabético. En el hiperosmolar, por encima de 600 miligramos por decilitro. ¿Ok? Bien, y los cuerpos cetónicos en orina. ¿Cómo creen que van a estar en cetoacidosis diabética? Aumentados y en otro disminuido. Entonces, esa va a ser la diferencia humoral para saber, porque es lo mismo, la misma sintomatología. El hiperosmolar, generalmente, pero lo van a encontrar en literatura como un coma hiperosmolar. ¿Por qué? Porque toma mucho la conciencia. La cetoacidosis diabética no. El otro sí.
toma mucho la conciencia, hace como un cuadro de nubilación, que mucha literatura lo va a ver como un coma y hiperos solares, ¿ya? Entonces, como la sintomatología es lo mismo, y es de compensación de la glicemia igual, esto es lo que va a diferenciar entre uno y otro, ¿bien? Bien. Ahí explicaba esas cositas, tírenle el fondo del cuadro. ¿Ya? Cetoacidosis, epidemiología, cuáles son las causas, todo lo que compensa la glicemia. La clínica. ¿Ya? Al final la famosa triada: hipercetonemia, hiperglicemia y acidosis metabólica. Esa es la triada de la situación cerebral. Ya aquí tienes internet. ¿Ya? Según su gravedad, porque creo que eso está en los libros, leve, moderada, severa, en dependencia a los mismos estudios que indicaron. ¿Ya? Y bueno, esto es un cuadro que está en el MIR, cómo sigo, diagnostico y sigo la cetoacidosis diabética y la descompensación hiperosmolar. ¿Vale? Entonces, miren qué cosa más interesante. En una consulta, una diabética con su Coca-Cola. Y ella dirá que es la miedo de vivir, que es una cara. ¿Ya? Eso fue esperando esa cosa la van a ver también. ¿Vale? Gracias, chicos. Entonces, es interesante ya rápido para terminar. La vida, o sea, la vida nos da las cartas, nosotros no las pedimos. Nadie pide ser diabético, nadie pide ser obeso, nadie pide eso. Lo que está en nuestras manos es saber cómo jugar con esas cartas. ¿Vale? Bueno,